Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con nuestras conversaciones por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Esta es la tercera entrevista y como todos estos días tengo conmigo a mi compañero Jacobo, que es periodista, es afectado de esclerosis múltiple y miembro de la Junta Directiva. ¿Cómo estás, Jacobo? Hola Andrea, ¿qué tal estamos? Bueno, pues como comentabas, vamos a por la tercera entrevista. Seguimos con el lema, ¿no?, de este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que son las conexiones EM, y hemos pensado que tenemos que hablar con una conexión súper importante de la esclerosis múltiple, que es esa persona que te da el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Para ello vamos a hablar con Elena Álvarez, que es neuróloga de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantada de estar aquí con vosotros, charlando un ratito esta tarde. Sacando tiempo, ¿no? Supongo que ahora estáis más liados, ¿o no? En el hospital. ¿Estáis llegando a la nueva normalidad o todavía no? A eso que le llaman nueva normalidad. Sí, ahora ya estamos al 100% en el hospital. Estamos trabajando más o menos como siempre, aunque como hubo reorganización física en el hospital, no estamos en la misma planta aún, pero bueno, prácticamente casi trabajando como siempre. Muchas gracias, Elena, por participar una vez más con nosotros. Nosotros también en la asociación estamos un poco intentando reorganizarnos, pero bueno, que nuestros usuarios, supongo que a vosotros también os pasa un poco en el hospital, aún tienen un poco de miedo a empezar esos servicios. No sé si a vosotros os pasa lo mismo a la hora de que acudan a las consultas, hay más llamadas telefónicas o les cuesta menos a lo mejor acudir a la consulta. Sí, hubo sobre todo un montón de llamadas. A ver si sabéis que César, el enfermero, lleva busca todas las mañanas y los primeros días fueron increíbles porque, claro, había un montón de llamadas, pues, por lo que comentas, ¿no? Pues por el miedo a lo desconocido, que es lo lógico, ¿no? Pues estoy con este tratamiento que tengo que hacer, puedo salir, puedo ir a trabajar, no puedo ir a trabajar. Entonces, las dudas eran un montón y lo normal, y para eso tenemos ese servicio y demás, pues la gente llamaba al teléfono para intentar resolver sus dudas. Y luego, pues sí, el miedo a venir al hospital siempre existió, obviamente. De hecho, nosotros desde el principio, al poco tiempo de ya saltar el estado de alarma, pues como todos los servicios no hubo citas presenciales en las consultas, sino que se instauró la teleconsulta, que para algunas cosas está muy bien, pero para tener temas neurológicos no siempre nos sirve. Pero bueno, para salir un poquito del apuro sí que nos sirvió. Es que supongo que se habrán acumulado ahora muchas citas pendientes, ¿no? Una lista de espera Sí. Tiene que haber ahora interesante, ¿o no? Sí, ya había un poco de lista de espera y ahora pues bueno, es reorganizar de nuevo todos estos meses también, pero bueno, yo te digo que a veces sí que hay teleconsultas que realmente sí que son útiles y le sacas el partido de una consulta normal, ¿vale? Otros no, obviamente, ¿no? Y sí hay que seguir quitando a esos pacientes, pero bueno, es lo que toca. Ahora hay que arrimar el hombro un poquito todos, entender que la situación es algo inusual para todos y que hay que remar todos en la misma dirección, claro. Claro. Estoy empezando poco a poco. Yo también, igual el miedo que se tenía a ir al hospital, igual se puede tener miedo ahora también quizás a pisar la asociación. ¿Crees que debemos tener miedo o que deberíamos empezar ya a ponernos las pilas y entrar en esa nueva normalidad también en la asociación y volver a los servicios? Pues yo creo que hay que volver, ¿no? Esto, bueno, parece que la etapa dura esta, por lo menos está bajando claramente y yo creo que los pacientes se benefician muchísimo de la asociación, de todos los servicios que le dais y yo creo que es momento de empezar. Pues con miedo, no sé si miedo es la palabra adecuada, igual el respeto, ¿no? Y saber que la situación es la que es y hay que tener unas determinadas actitudes que antes no había que tenerlas y no podemos olvidarlas. Pero yo creo que sí que es muy necesario que se empiece ya la rehabilitación, que se empiece todos los servicios que gracias a BEMPO los pacientes pueden tener. Sí, yo pienso lo mismo, la verdad. Estuvimos intentándolo también con las teleconsultas. Tenemos entre 17 y 20 a la semana, pero aún así nos han quedado muchísimos usuarios fuera. Entonces, y que no es lo mismo para nada. Estamos muy acostumbrados a trabajar de otra forma y a todos nos ha costado bastante. Que sí que es mejor hacer eso que nada, pues sí que lo pensamos, que por lo menos pues hace un seguimiento y hacemos cosillas, pero estamos deseando también ir empezando la actividad poquito a poco. Sí, quiero decir, no creo que pues eso, hablar por teléfono, la videollamada sea un sustituto para todo, ni mucho menos, pero es algo bueno, una alternativa que ahora es lo que nos quedaba y yo creo que bueno, en algunos casos
puede cubrir esa necesidad. Obviamente, pues como el cara a cara no va a ser, pero bueno, mientras pueda ayudar un poquito, pues bienvenido sea. Sí, igualdad, tranquilidad, ¿no? Un poco de tranquilidad. Eh, Sí, porque yo creo que también tenemos, no sé si es una falta de información, pero claro, supongo que será generalizada, no solo que no nos llega a los pacientes, sino que no la hay, ¿no? O que hay demasiada información que se contradice, que no hay... ¿Cómo está esa situación? ¿Hay algo que nos pueda tranquilizar? Yo creo que es un poco las dos partes, ¿no? Falta de información porque no la hay, porque esto es nuevo para todos, para los pacientes, para los médicos, para todos absolutamente. Es una situación que nadie pensó que iba a ser, ¿no? Y después hay un exceso a veces de información porque, sobre todo al principio, solo había este tema, era un monotema para todo. Entonces también eso, pues psicológicamente impacta en quien está recibiendo pues, mensajes, videollamadas, televisión, todo, la radio, todo era ese tema y al final pues también cansa. Entonces, bueno, hay un poquito de todo. Y lo que pasa es que estamos todos un poco igual, es decir, nadie sabe más que nadie porque no hay información, porque no se conoce. Poco a poco se van conociendo más datos y en base a eso pues iremos actuando pues, probablemente mejor. Pero hasta ahora hay que ir pues a la par de lo que vamos sabiendo, claro. Bueno, y queríamos... Disculpa, ¿hubo algún caso que conozcáis de COVID y esclerosis múltiple en la zona? La verdad es que de los datos que tenemos, poquísimos, muy pocos. Algún positivo sí que hubo, pero con síntomas muy leves y poca más. Y después, como ya sabéis que ahora pues, esto de las videollamadas está siendo el pan de cada día, y hay un montón de videollamadas, pues nos ponemos en contacto con los médicos que llevamos sobre todo el tema de esclerosis múltiple pues, a nivel España, y hablando con otros compañeros, lo ves, que claro, depende de dónde sea, pues Madrid, Barcelona no tiene nada que ver, sí que hay más casos, sí que hubo más casos, pero la verdad es que lo que nos transmite es que tampoco es que la enfermedad afecte mucho más a los pacientes con esclerosis múltiple, de hecho incluso se está planteando que igual por el tema de ser una enfermedad autoinmune, pues no afecta incluso tanto. Entonces, pues quieras que no, esa sensación de falta de información, pues a medida que vas recibiendo estas noticias, pues deja un poco más tranquilo, ¿no? Y sobre todo en Galicia la verdad es que no tiene nada que ver con otros lugares, entonces bueno, por ahora yo creo que sí que podemos estar tranquilos. No olvidarlo, obviamente, y tenerlo siempre presente, pero bueno, cierta tranquilidad sí que podemos tener. Y no viajar mucho a Madrid, ¿no? Por ahora no podemos, así que ya yo creo que ya no debe pasarnos ni por la cabeza, ¿sabes? Sí, Elena, queríamos conocerte un poco como persona, la persona que hay detrás de la neuróloga, ¿no? Porque nos centramos mucho, y estos días estamos hablando mucho del paciente, del momento en el que recibe el diagnóstico de esclerosis múltiple, pero también nos gustaría saber lo que es para ti, como persona, como profesional, dar el diagnóstico de una enfermedad crónica como esta. ¿Cómo lo llevas eso? Pues no es fácil, no es nada fácil, porque es una situación compleja, porque puedes marcar en parte la vida de una persona, y no solo de una persona, de todas las personas que están alrededor del paciente, y porque nadie te prepara para eso, nadie. Vale, en medicina hay muchas asignaturas y todas las que tú quieras, pero es muy difícil que alguien te enseñe realmente cómo se da pues, una noticia como esta, ¿no? Y a veces, y luego yo creo que yo creo que cada persona lo hace lo mejor que puede, cada médico lo hace lo mejor que puede, y después es importantísimo el feedback que recibimos del paciente, porque pues igual a veces cosas que tú crees que lo haces genial, te das cuenta de que no sirven para ese paciente en concreto. Cada persona es distinta y cada persona necesita la información en un determinado momento, e igual no puedes darle demasiada información la primera vez, entonces cada vez que yo tengo, por lo menos yo, ¿no? Que tengo que dar un diagnóstico, tengo que prepararme y decir, uy, que hoy viene tal persona y tengo que darle esta noticia, ¿no? Más o menos, nunca esa noticia que os pilla de nuevo, porque al final ya sabéis más o menos por dónde van los tiros, pero sí que tienes que parar, porque dentro de estás al fin y al cabo pues, trabajando con 20.000 cosas a la vez y dices, espérate, que ahora viene esto, es una parte importante y tengo que intentar hacerlo lo mejor que sea. Que a veces no se consigue, obviamente, y a veces no consigues llegar al paciente. Y luego cuando ya sois nuestros, como decimos nosotros, ya eres mi paciente, pues quieras que no, sí, lo haces tuyo y pues
nos acabamos conociendo. Esto es así. La relación médico-paciente al final influye muchísimo. Pero en el diagnóstico aún no hay esa empatía, casi no nos conocemos. Entonces, saber lo que te gustaría escuchar, no lo sabes. Es difícil, es muy difícil. Entonces, bueno, se intenta hacer lo mejor que se pueda y luego, lo que comentabas es importantísimo, lo que vas aprendiendo con vosotros. Vosotros nos enseñáis un montón. Pues sí, yo me acuerdo perfectamente que cuando me dieron el diagnóstico me dijo tal, yo, Dios mío, ¿cómo se puede acordar de una palabra en concreto que le pude decir en ese momento? Sí, y lo decís. Entonces, bueno, pues impone, sí que impone dar una noticia como esta. Y en ese primer diagnóstico, ¿prefieres que esté algún familiar? ¿Te resulta más fácil si hay algún familiar también presente? Pues yo eso lo dejo un poco a criterio del paciente, porque es lo que digo, cada persona es que somos tan distintos, y hay gente que es lo primero que, mira, puede venir mi madre, puede venir mi pareja, por supuesto, por supuesto. Y hay gente que no quiere, de hecho no quiere ni decir el diagnóstico al principio, y es totalmente respetable. La información, lo tenemos que tener muy clara, es del paciente o de la paciente, eso está clarísimo. Y luego él lo comparte con el que quiera. De hecho, a veces, pues yo intento, pues, en la primera consulta dar la información más o menos que el paciente creo que puede llegar a necesitar, y después, mira, que si necesitas una duda, que si lo quieres decir a alguien, pues volvemos a hablar, eso, a través de teléfono con César, pues cogemos una cita sin problema y lo volvemos a ver, porque dar toda la información en una sola vez y es imposible. Yo creo que nadie sería capaz de atender a todo lo que te están diciendo y pensar que después lo tienes que tirar a tu padre y pensar, yo creo que no, hay que filtrar la información y darla en un momento oportuno. ¿Y cuál suele ser el protocolo desde que se da el diagnóstico hasta que hay la primera entrevista con el paciente para seguir hablando con él de seguimiento? Pues mira, ojalá eso estuviese muchísimo más protocolizado, pero protocolo como hay, no lo hay. Tú realmente, si te ciñes a lo que deberías hacer, es das una cita, depende, si ya le propones tu tratamiento y ya hay que esperar por el tratamiento, ya sabéis que más o menos un mesecito, mes y medio, 2 meses hay que esperar por el tratamiento y demás. Pero muchas veces esa primera consulta no llega. Entonces, pues yo siempre lo suelo decir, ¿no? Mira, piénsalo, tranquilidad, o incluso se comparten en dos citas, ¿no? Primero diagnóstico y luego ya hablaremos de tratamiento, tranquilo, porque si no la información es tal que yo creo que no se llega a dar cuenta de todo lo que le estoy contando. Y después, como tenemos el teléfono de César, yo le digo, bueno, cuando necesites tal, avisa y volvemos a retomar el tema o aclaramos dudas y nos volvemos a ver. Y si no, con el tratamiento, que es mes y medio, 2 meses, cuando se pone el tratamiento, pues también aprovechas y volver un poquito a retomar toda la información del diagnóstico. Pero tú eres consciente que muchos pacientes cuando salimos de la consulta salimos con el teléfono en la mano, con conexión a internet, ¿no? Y al final pues sí que buscas y quieres saber más, igual no te puedes esperar ese mes a que tengas la próxima consulta. Y sí que hay muchos pacientes que comentan que se sigue diciendo en la consulta eso de no busques nada en internet, no busques nada en internet. ¿Crees que deberíamos cambiar o que se podría cambiar algo ahí? Yo creo que se puede perfeccionar esa frase, pero sí que es verdad que si tú pones en Google esclerosis múltiple, lo sabrás, seguro que lo sabes, puedes leer cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Y en un momento tan delicado como entiendo que una persona está cuando le dan un diagnóstico, si lees lo que lees en internet, no creo que sea información para nadie y menos para esa persona que está en ese momento tan vulnerable. Entonces, ¿no tiene que buscar internet? Sí, obviamente sí, y es imposible, y yo no entiendo que nadie al salir ya lo primero que hagas es buscar, es que eso quién no lo va a hacer, ¿no? Pero sí que saber dónde tienen que buscar. Y por suerte, a día de hoy se puede buscar en páginas y en asociaciones y demás información realmente veraz. Y no lo de antes, que pones en Google esclerosis múltiple y te crees todo lo que pone. Entonces yo creo que en ese sentido sí que hay que buscar, el paciente tiene que estar informado y es importantísimo que lo esté, ¿vale? Para que sepa de lo que estamos hablando y por qué es él el dueño de su enfermedad y el que se tiene que hacer cargo de ella. Pero hay que saber filtrar la información, porque es pues, como el COVID, ¿no? Es un bombardeo constante de información y hay que saber qué es veraz y qué no. No, pero igual al principio es un poco difícil, ¿no? Por la desesperación. Estaría bien que fuese una búsqueda guiada desde el principio, ya recomendar links fiables. Y aparte de links de información,
¿Soléis recomendar a los pacientes que vayan a Bempo, que vayan a la asociación? ¿O depende un poco del perfil o de...? Sabía que iba a caer esta frase. No, yo siempre lo nombro, pero no digo mucho, entiende. No indago mucho más. Date cuenta que en la primera entrevista le estoy dando un diagnóstico, probablemente un tratamiento, cosas que deba hacer, que no sea solo tratamiento de dietético, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que sale con la cabeza como un bombo cuando sale de la consulta. Y siempre dejo caer, bueno, no sé si lo sabes, pero hay una asociación de amigos, se llama Bempo, y depende de cómo esté receptivo el paciente, porque hay personas que dicen, ah, sí, y puedo ir, y cómo... Entonces ahí ya me meto de lleno, y hay gente que dice, bueno, vale. Entonces igual no es la primera consulta la mejor como para insistir. Y después, pues en las sucesivas consultas, ya vas conociendo un poquito más al paciente y pues siempre dejas caer, bueno, y has ido o te lo dicen ellos. Pues sí, estuve en la asociación, me estoy informando, tal. Entonces yo creo, es que es tan individual esto que generalizar, yo creo que cometeríamos un error si lo hacemos. Este cambio lo hemos notado en la asociación muchísimo. Bueno, yo llevo 11 años, hago este año en la asociación, y al principio a mí me pasaba muchísimo porque había personas que venían y me dicen, ah, pues ni tan mal, el neurólogo me había dicho, tú que estás también no vayas por allí ni de broma. Y a mí ese tema, la verdad, me pasaba mucho, porque decía, jolín, aquí también trabajamos a nivel preventivo. Hay personas con diferentes características. Y era un tema que la verdad decía, había bien una mayor coordinación entre nosotros, pero ahora en los últimos años el cambio fue brutal. En la mayoría de los casos sí que nos dicen, voy, que me habló de vosotros el neurólogo, la neuróloga, y digo yo, oh, pues qué bien. Yo entiendo que en una primera entrevista lo que tú dices, no se pueden dar demasiados datos, porque si no es una locura. Pero tampoco hablar negativo sin conocer la asociación, es a lo que me refiero. Yo no digo dar más datos, pero tampoco como algo negativo a saber qué pacientes hay en la asociación o si simplemente en la asociación hay personas con un mayor grado de dependencia. No se ajustan a la realidad, vamos. Por eso. Pero yo creo que como todo, es decir, estamos viviendo un cambio de la enfermedad en muy poco tiempo, en muchos aspectos. En lo que es la enfermedad en sí, tratamiento, pronóstico, tema asociaciones, tema internet. Es decir, estamos hablando de algo que igual hace muy poquitos años no podíamos decir. Y el concepto que tenía la enfermedad, ya no solo por el paciente, sino por los propios profesionales, no tenía nada que ver. Y los tratamientos que podías ofrecer no tenían nada que ver. Y la imagen estigmatizada de la enfermedad estaba ahí. De las pocas películas que había, ya sabes lo que había. Es decir, no tiene nada que ver y no se ajusta para nada a la realidad de la enfermedad a día de hoy. Entonces yo creo que eso es un trabajo común que tenemos que hacer, tanto y que se puede mejorar. Y lo hemos hablado una vez y yo creo que se puede mejorar y mucho. Pero en eso también está lo bonito, ¿no? En que hay cosas por mejorar aún y que sabemos que hay que mejorar y hay que intentar hacerlas. Entonces yo creo que es importante que el paciente no se quede con esa idea de la asociación como que muchos sí que lo siguen. Bueno, de la asociación, entonces yo creo que hay que darle por la información y que ellos poquito a poco salga de ellos, porque el paciente es el que tiene que estar convencido y la decisión la toma él. Nosotros tenemos que informarnos, pero la decisión la toma él. Y tiene que apetecer, o sea, la asociación no es obligatoria, es a quien le apetezca y a quien le vaya bien. Yo siempre digo, si tú vienes, no te gusta lo que hacemos, no te encuentras cómodo, no vengas, porque nuestra finalidad es que te encuentres bien. Si no te vas a sentir cómoda, que vas a venir. O sea, no. Sí. Pero bueno, que lo que comentabas tú también lo ves, que luego al final, pues, entre comillas, se atreven a ir, ¿no? Algunos, y vienen encantados. Y dicen, pues sí, la verdad es que también, pues mira, hay rehabilitación y también... Y digo, vale, pero tienen que caer por su propio peso y darse cuenta ellos que merece la pena, o por lo menos dar una oportunidad de que igual sí que es para ellos, aunque previamente pensaban que no. Es lo que hablábamos el otro día también cuando hablamos con el equipo profesional de Bempo. Hablábamos de que igual hay una idea muy generalizada de las asociaciones que están ahí para cuando llegas a un punto en el que estás mal y tienes que pedir ayuda, ¿no? Y que no se habla del carácter asociativo, del hecho de compartir con otras personas que están pasando por lo mismo, o de los servicios, que también son preventivos, ¿no? Que no tienes que esperar a estar mal para tener servicios. Efectivamente. Sí. Por eso te digo que yo creo que es un trabajo de todos ir pues, cambiando esa actitud, ese concepto que teníamos de la propia enfermedad, ya, para empezar,
y luego de la asociación, que claro, que sirve para mucha gente, y yo, bueno, cuando se organiza desde ADEMPO, pues las carreras y demás, se ve cada vez hay más gente y eso significa algo, ¿no? Eso será por algo. Sí, lo que ha cambiado todo en los últimos años. Yo la verdad también lo noto muchísimo, pero o sea, en todos los sentidos y a nivel muy positivo. En la relación con el hospital, en los usuarios, en cuanto a tratamientos ha cambiado todo una barbaridad. O sea, ha cambiado muchísimo. Ya, supongo que no es lo mismo dar el diagnóstico ahora, ¿no? De esclerosis múltiple que hace unos cuantos años, cuando no había igual ese abanico de posibilidades de tratamientos. Por suerte no, y es algo que siempre lo uso en la primera consulta y es verdad. Esta conversación que tenemos ahora mismo, hace bien pocos años, no podría ser la misma ni mucho menos. Entonces, como con todo, pues hay que sacar la parte positiva a las cosas y si las buscas, la encuentras. Lo que pasa es que, bueno, al principio yo entiendo que no tiene que ser fácil. Claro. Ya, bueno, es lo que es, ¿no? Una enfermedad crónica. ¿Y crees que está cambiando también el papel del paciente, ¿no? Porque antes yo creo que había la imagen del sistema paternalista, de que el paciente asume lo que le dicen y ya está, y esto es así, y ahora también teniendo acceso a más información y a otras fuentes, igual el paciente pone en duda o quiere saber más, ¿no? Sobre lo que le están diciendo. Efectivamente, quiere saber más y tiene todo el derecho a saber. Es lo que comentábamos antes, la información es del paciente, es por y para él. Y tenemos que olvidarnos esa figura paternalista, el yo ordeno y tú obedeces, porque no tiene ningún sentido. Es decir, quien se va a poner el tratamiento vas a ser tú, no voy a ser yo. Entonces, tienes que conocer lo que es la enfermedad, lo que quieras tú conocer de la enfermedad, saber qué tratamiento le estás poniendo, las indicaciones, las contraindicaciones. Es decir, el papel del paciente, aquí todos los papeles han cambiado, todos, nadie nos vamos a librar, ¿no? Y el papel es totalmente un papel activo, ¿vale? Lo hablamos muchas veces de esa decisión compartida a la hora de, ¿no?, iniciar un tratamiento y no es una palabra y punto, es una realidad. El paciente tiene que tener una actitud totalmente activa en la toma de decisión y como una decisión tan importante como tomar un tratamiento. Entonces yo creo que han cambiado otros papeles y el paciente sin duda también. Sí, yo doy fe del tema de las decisiones compartidas, de la diferencia que hubo, no sé si te acuerdas, del primer tratamiento, que yo lo único que decía era no me quiero pinchar, que hay para no pincharme, y ahora yo creo que este cambio de tratamiento sí que fue totalmente una decisión compartida, ¿no? Y es difícil, ¿eh? Y es difícil porque sí que es verdad que esa figura de yo te digo lo que tienes que tomar y tú lo tomas y se acabó la conversación, muchos pacientes casi exigen eso, porque están acostumbrados a eso y porque tomar decisiones nunca es fácil, ¿no? Bueno, yo no sé, elija usted, como si fuese por usted. No, ya, pero el problema es que no va a ser para mí, ¿no? Entonces, el paciente también se siente incómodo porque también tiene que trabajar. Y yo creo que es importante que hay que hacerse cargo cada uno de su papel. Y el papel del médico está ahí para ayudar y para apoyar, pero el paciente ahora mismo, a día de hoy, tiene un papel muy importante también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que en las primeras entrevistas que nosotros hacemos hay muchos que dicen, claro, es que me ha comentado de 2 tratamientos, no sé qué hacer. Es que la gente tiene muchas dudas, le cuesta, porque al final no deja de ser una responsabilidad y no sabe muy bien cómo asumirla, pero bueno, está claro que es una responsabilidad para ellos y para ellas. Es clarísimo. Obviamente, claro, es que es como si yo voy a un mecánico y no tengo ni idea de coches, ¿cómo voy a elegir yo qué motor es mejor? O sea, vale, no es que vamos a hablar aquí, no, es una decisión compartida, siempre guiada e informada. Tenemos la obligación de dar la información, de intentar adaptarla a la persona que tenemos delante, resolver dudas y de intentar conocer un poco, porque es muy difícil, a quién tenemos delante. Porque no tiene nada que ver una persona con otra, el trabajo que desempeñe, si tiene familia o no, si quiere que la gente lo sepa o no, no tiene nada que ver. Entonces, ese es el trabajo difícil. Y no es que recaiga absolutamente todo el peso del paciente, no tendría sentido, ¿no? Es como si yo voy a comprar algo y el vendedor me explica las características del producto, no tiene sentido. Pero sí que tiene una parte muy importante, pues mira, Jacobo, te parece poco decir no quiero pincharme y ya es mucho. Estás poniendo una preferencia clara que para ti los inyectables igual no es el mejor fármaco, ¿no? Y aunque parezca mínimo, pues estás descartando unos cuantos fármacos ya. Entonces, hablando mínimamente con el paciente,
a veces enseguida sabes por dónde van los tiros y con la información que tú tienes como profesional, pues eso, de cómo está la enfermedad de ese paciente en ese caso concreto, yo creo que la gracia y la magia de esto es llegar al mejor fármaco para ese paciente. Yo tengo una duda, pero no sé muy bien cómo plantearla. Pues sabemos que, bueno, que la enfermedad tiene muchos síntomas invisibles. Esos síntomas invisibles, en muchos casos, son síntomas muy incapacitantes. Pero a la hora de, por ejemplo, que yo necesito hacer una solicitud de grado de discapacidad, pues es complicado plasmar esos síntomas y que desde, en este caso, el centro base, pues te reconozca esos síntomas. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿O de qué manera se podría medir? Es que es algo a la vez frustrante, porque los síntomas están ahí. Sí, pero como dices tú, son invisibles y son invisibles para todo el mundo, no solo para el médico o para la asociación, sino para la gente que luego al día, pues eso, si pides una discapacidad o lo que sea, son visibles. Es decir, o te los crees o no te los crees. Y o tienes conocimiento realmente de que la enfermedad puede dar esos síntomas, o entonces probablemente no te lo creas. Entonces, igual juega un papel la falta de información de la enfermedad en sí, ¿no? Si tú no sabes que la esclerosis múltiple en un porcentaje muy alto produce fatiga, yo si voy a pedir una discapacidad, es que me canso realmente y me levanto ya cansada, pues igual que tengo delante me dicen ya, otro más, ¿no? Exacto. Entonces, cambiar ese chip es difícil y probablemente pues igual haya que hacerlo informando y dando visibilidad a esos síntomas invisibles. Y decir, mira, existen y a veces incluso son lo que más limita al paciente, ¿no? Es que el Es problema difícil, está es un tema muy difícil. que no se pueden medir, ¿no? Supongo, muchos síntomas. Claro. Entonces a veces es, pues claro, o te los crees o no te los crees, pero ¿cómo mides una fatiga? Es decir, a veces son síntomas, y aparte son síntomas poco específicos, entonces o sabes que la enfermedad cursa con esos síntomas y que realmente limitan, pueden llegar a limitar, o si no, pues es muy difícil. A veces yo entiendo que los pacientes, que bueno, claro, es un informe, si no, podemos poner obviamente todos los síntomas que tiene el paciente, pero luego la persona con la que vaya a lidiar ese paciente, pues los puede tener en cuenta o no, porque no hay nada medible. Por eso también es tan importante, entiendo, lo del 33%, ¿no? Con el diagnóstico, que conocer la enfermedad, saber que tiene esos síntomas y que además que hoy puedes estar bien y mañana igual no tan bien, ¿no? Y ya no tener que justificarte, sino el hecho de tener esclerosis múltiple ya te da derecho a que si tú lo quieres tengas acceso a ese 33% de discapacidad, ¿no? Sí, claro, que te puede ayudar de alguna forma. Hablabais antes, que era un tema que hablábamos también el otro día, porque el otro día preguntaba, en la entrevista con los profesionales, preguntaba que si en la asociación nos diesen ahora una ayuda, así que cae del cielo una ayuda y nos dicen podéis contratar a un nuevo perfil de profesional. Lo que comentaba el equipo, que estaría genial tener a un neurólogo o a una neuróloga, aunque fuese 1 o 2 horas a la semana para resolver dudas que tienen los pacientes que no se pueden resolver en la asociación, ¿no? Que a veces pues hay informaciones que dependen todas del equipo de neurología. ¿Cómo verías tú la introducción de una figura del equipo de neurología en la asociación? Pues obviamente es cuestión de plantearlo y tiene buena pinta y realmente pues igual es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque es lo que dices tú, hay las consultas dan para lo que dan y si te ciñes al tiempo que te da, pues probablemente lo hagas mal, ¿no? Entonces, pues es cuestión de verlo y proponerlo. Pues no me parece mala idea, claro que no. Cuanto más interacción haya entre la asociación y los médicos, enfermeros que lleva al paciente, al final estamos trabajando todos para lo mismo, ¿no? Tiene toda la lógica. Cuanto más información tengamos, de hecho el punto de vista que tiene la asociación pues no es nuestro punto de vista, pues porque conoce probablemente más personalmente al paciente, se puede adaptar más con él porque pasan muchísimas horas juntos. Esa información igual el médico no la tiene, entonces al final nos enriquecemos todos. Pues pues se podría plantear totalmente, claro que sí. Pues mira, parece que aquí sale un proyecto, ¿no? En el que trabajar entre todos. Sería súper interesante, la verdad, porque sí, es verdad que mayoritariamente las dudas que siempre nos plantean y que nosotros no podemos resolver son tratamientos. Sí, Luego, claro. sí que es verdad que los llevamos por otro lado y bueno, pues acaban hablando de otras cosas
la importancia también de una rehabilitación, porque el tratamiento es muy importante, pero la rehabilitación también lo es. Pero la duda fundamental de todas las personas que pasan por Aventu es siempre el tratamiento. Sí, sí, pues sí que es lo que hablamos, que cuanto más nos complementemos, el paciente va a estar mejor cuidado, informado, ¿no? Entonces, pues sí, claro que sí, me parece buena idea. Hay que apuntar esto, ¿eh? Pues nosotros encantadísimos. Ya, estaría muy bien, porque sí que sería un nexo para coordinar a los dos equipos, ¿no? Sí, sí. Es lo que se habla del abordaje multidisciplinar, ¿no? Que parte de los profesionales están en el hospital y otra parte están en la asociación. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo, que se puede plantear y hacer, claro que sí. Porque vosotros, por ejemplo, ahora os hago a vosotros la pregunta, ¿echas de menos algún profesional dentro del equipo que os ayude en el día a día? Sí, ya sabéis que sí. Sabéis que tenemos muchas patas cojas y una de ellas es el psicólogo, ¿no? Un psicólogo pues, nos vendría genial, ¿no? Y tener más rehabilitación nos vendría genial, y un trabajador social nos vendría genial, ¿no? Son cosas que ya sabéis que sí, que cojeamos de esto y que gran parte de esto lo suplís vosotros. Y eso es algo que os tenemos que agradecer, está claro. Pues nosotros encantadísimos de hacer ahí una fusión de servicios. Pues desde aquí, desde nuestro equipo, también encantados, cuando queráis. Sí, sí, es cuestión de sentarse y programarlo, claro. Pues con esta nueva realidad, pues es cuestión eso, de sentarse y programarlo. Nosotros encantados. Y hace poco incorporasteis, ¿no?, a un nuevo fichaje al equipo neuropsicóloga, Elena también. ¿Y por qué llegó esa incorporación? ¿Es porque le estáis empezando a dar más importancia a los problemas cognitivos de la enfermedad o por qué cuadro? Es porque somos totalmente conscientes de nuestras patitas cojas que tenemos y yo creo que el cognitivo es importantísimo, es una queja que todos los pacientes, casi todos, reclaman y es una realidad también de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues si yo en cada consulta mido al paciente la fuerza que tiene o la sensibilidad que tiene, porque no voy a valorar también cognitivamente al paciente, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta más de información sobre cómo está yendo el paciente. Entonces es importantísimo, claro. Y por eso conseguimos el nuevo fichaje de esta temporada. Sí, ¿tú crees que los pacientes le damos importancia al tema cognitivo o que nos lo callamos o que lo obviamos? Esto es así y como al resto de la gente. Porque de respuesta muchas veces recibimos eso, ¿no? No, a mí también me pasa, yo a veces también me olvido de las cosas. ¿Crees que no le damos la suficiente información, que lo normalizamos o cómo lo ves por parte del paciente el tema cognitivo? Sí, hay gente que lo normaliza y hay gente que no, porque al fin y al cabo el perfil es gente joven que está o trabajando, que está estudiando y que cognitivamente esa parte es fundamental, claro. Entonces yo creo que cada vez más los pacientes te lo reclaman. Dicen, mira, y la única queja a veces en alguna consulta es solo eso. No soy capaz de prestar atención, no soy capaz de concentrarme, ¿no? Entonces hay que intentar potenciar esa parte, claro. Pues sí. Y yo quería preguntarte, también es un tema así muy personal, porque muchas veces los pacientes pues tendemos a quejarnos, o algunos tienden a quejarse y los ves y lo escuchas en la consulta, ¿no? De, que tardan en atenderme, o menudo borde, o menuda borde que ha sido. Y ¿crees que a veces pecamos los pacientes de pedimos mucha empatía, pero pecamos nosotros de falta de empatía con los profesionales? Sin mojarte mucho, pero es algo que podríamos mejorar los pacientes. Claro, es lo que comentábamos con que cada uno tiene su papel y todos tenemos que cambiarlo, es también. Ahora mismo de medicina todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe. Entonces, pues a veces, pues sí, mira, hagan un tal porque ya sé que tengo. Pues no, hay que informar. Yo creo que lo que falta es información y que la empatía es importantísima y es la base de la relación médico-paciente. Si no tienes empatía, si tu paciente no confía en ti y tú no confías en el paciente, ¿qué te queda? ¿Para quién estás trabajando, entre comillas? No hay relación. Entonces yo creo que es importantísimo, pero que tiene que ser bidireccional, porque no solo exigir, tú tienes que dar también y tienes que entender pues, que la seguridad social a veces no puede, tiene los recursos que tiene y que no se puede abordar a todos y que manifestando las cosas con educación, pues se pueden mejorar, obviamente, y habrá cosas pues, que se puedan y otras cosas que no.
pero que es cosa de todos, no solo del médico que me tocó, mira qué médico me tocó, ¿no? No. Del paciente también, claro. No. ¿Qué agradeces tú en la consulta? ¿Qué podemos hacer los pacientes para tener una buena consulta contigo? ¿Sabes? Pues que realmente que cuando salgáis por la puerta diga, creo que lo he ayudado. Ya está, se acabó. Porque a veces nosotros ¿no? Nos organizamos y tengo que ver su resonancia, tengo que ver su analítica, tengo que ver si tiene efectos secundarios con el tratamiento. E igual el paciente que viene me quiere decir simplemente que está triste. Y yo ni siquiera le he preguntado. Entonces, ¿he cumplido mi objetivo de que la consulta ha sido buena y ha ayudado al paciente? No. Y le he dicho perfectamente lo que tiene la resonancia, lo que tiene la analítica y lo que... Vale, ¿has cumplido el objetivo? No, no lo has hecho. Entonces, si no hay comunicación, pues no va a haber resultados. Entonces, si el paciente tampoco te dice lo que quiere, o que a veces no es fácil, o no expresa sus miedos, tú tampoco vas a estar a nivel nunca, claro. Pues sí, veo a Andrea que asiente con la cabeza. Como trabajadora social también entiendo que asientes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que Elena acaba de comentar. A veces para los profesionales tampoco es fácil. Intentamos eso de alguna forma hacerlo lo mejor posible, pero que no nos lo pones lo fácil, muy fácil, y tenemos como que estar intentando averiguar cosas que a veces también nos cuesta bastante. Entonces, Elena estaba hablando y estaba evidentemente sintiendo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando. Es una parte, claro, empatía de las dos partes. Que todo esto va más allá de lo clínico, ¿no? Que también entra en lo sentimental, en las emociones y en lo que es convivir con una enfermedad. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Para mí ha sido un placer teneros a las dos, porque además las dos sois conexiones mías, de estas conexiones EM del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, sois dos personas que me habéis ayudado desde el principio y que me seguís ayudando. Así que aprovecho ya para daros las gracias a las dos. Y a ver si de aquí sale algo, de lo que hablábamos de ahí una conexión más cercana entre asociación y equipo del hospital. Seguro que sí. Sí. Pues nada, por mi parte, un auténtico placer como siempre, con estas pequeñitas pero grandes cosas que siempre hacéis, y también agradeceroslo a vosotros, a los pacientes. Ya sabéis que vamos, sois el pilar, y a la asociación no hay nada que decir. La verdad es que suplís a veces carencias nuestras que son importantísimas. Entonces, pues nada, claro que sí, que esto no quede en saco roto, que no caiga en saco roto, y cuando queráis, pues ponemos ahí. Lo apuntamos. Muchas gracias, Elena. Gracias, Elena. Bueno, acabamos como con las anteriores entrevistas haciendo el símbolo de este Día Mundial, el corazón. Y muchas gracias, Elena, por estar ahí y por prestarte y abrirte con nosotros para ver a la persona detrás del profesional. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Chao.